Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este panel sobre alianzas. Para mí es un gusto poder participar, aunque sea en la distancia, en este Congreso por un Mundo Mejor organizado por mis queridos compañeros de la Red del Pacto Global de Colombia. Y un especial agradecimiento a Mauricio, el director ejecutivo de la Red Colombiana. Siempre un placer, nos conocemos desde hace mucho tiempo y realmente para mí es un honor poder participar y tener esta ventanita en este evento tan relevante. Y bueno, con los organizadores estábamos hablando sobre cuál sería ese aporte que desde nuestra red local, yo represento a la red del Pacto Mundial o el Pacto Global, como lo llamamos en España, el Pacto Mundial de la ONU en España, y desde hace ya varios años nosotros estamos trabajando esos mensajes, ¿no?, hacia el sector empresarial sobre la importancia de las alianzas. Tengo unas diapositivas que creo que estaréis viendo en este momento, unas diapositivas un poco para apoyar esos mensajes, ver desde nuestra red local cuál es, tras la observación que hemos estado haciendo de estos últimos años sobre la importancia de las alianzas, qué alianzas funcionan, cuáles deberían ser esas fases de esas alianzas y esos enfoques, pues sí que creo que hemos aprendido mucho estos últimos años y será un placer poder compartir un poquito de ese aprendizaje con los asistentes que estáis hoy compartiendo con nosotros esta jornada. Pues bien, yo creo que no hace falta defender a estas alturas la importancia de las alianzas. Yo creo que la Agenda 2030, como todos sabemos, es una agenda muy, muy ambiciosa y desde el primer momento que se aprobó por las Naciones Unidas, todos sabíamos que solos, de manera individual, iba a ser imposible poder bueno, pues su consecución y la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, desde el primer momento hay un ODS, como sabéis, el ODS 17, tan importante que está únicamente dedicado a esa importancia, ¿no?, de las alianzas. Y a mí me gustaría hacer una reflexión sobre la naturaleza de esas alianzas. Hasta ahora, la naturaleza más común, más clásica, era siempre con dos actores, o bien el sector empresarial con una alianza pública, con la administración, con algún gobierno local o con algún ayuntamiento, o bien esa alianza entre una organización del tercer sector y una empresa. Son alianzas, por supuesto, que han tenido muchos y diversos resultados, pero nosotros desde el Pacto Mundial en España estamos lanzando esa idea de esas alianzas sectoriales. Es decir, nosotros consideramos que cada sector tiene unos retos muy concretos y muy importantes y, por supuesto, no hay que dejar de lado esas alianzas público-privadas y esas alianzas multiactor, pero sí creemos que ese enfoque sectorial es la siguiente manera de entender esas alianzas e ir un poco más allá en la ambición de las mismas. En el año 2021, el año pasado, publicamos en nuestra red local, publicamos bueno, pues una pequeña un paper, una publicación. Bueno, de hecho, cada año, todos los años, en septiembre publicamos un análisis sobre cómo se está implementando la Agenda 2030 en nuestro país y el año pasado publicamos la publicación ODS año 6 en el año 2021 desde ese enfoque sectorial. Analizábamos, bueno, pues desde, ¿no?, desde ese enfoque de Naciones Unidas y desde esa visión de Antonio Guterres, cómo era imprescindible hacer un cambio en la manera de entender los negocios, ese verdadero cambio sistémico que necesitamos para acelerar las transformaciones que requiere la Agenda 2030, porque a día de hoy sabemos que con la velocidad y con la ambición que ahora mismo no solamente el sector empresarial, sino también la sociedad civil y los gobiernos, con esta ambición que hay ahora mismo, no vamos a conseguir la consecución de la agenda. Por lo tanto, el mensaje es claro. Tenemos que ser más ambiciosos y ser más rápidos. Y de aquí el enfoque de esas alianzas que deben de ser, por supuesto, multiactor, pero como decía, esas alianzas sectoriales. ¿Y por qué creemos que necesitamos propiciar un cambio sistémico y por qué hacerlo a nivel sectorial? Pues bien, hemos creado, por un lado, esas hojas de ruta sectoriales que creemos que al final comparten el mismo sector económico, comparten
los mismos riesgos y las mismas oportunidades en la Agenda 2030 y en el desarrollo sostenible y, por lo tanto, esa visión sectorial es muy importante. Además, se necesita impulsar un marco normativo adecuado. Luego haré referencia a ello y cómo desde nuestra región estamos enfocando esta necesidad de ese marco normativo. Y, por último, una recuperación sostenible no solamente de la pandemia, que todavía estamos sufriendo los coletazos económicos, sociales y sanitarios de la peor pandemia conocida hasta ahora, sino también y sobre todo la parte económica. Ahora mismo estamos sufriendo en todo el mundo un proceso de inflación muy importante, una gran crisis económica que está afectando a todos los sectores y es importante esa visión sostenible para esa recuperación sostenible. Empezando por la primera parte, esa creación de esas hojas de ruta sectoriales, lo que estamos acompañando a algunos sectores es a identificar cuáles son esas oportunidades de desarrollo sostenible y los objetivos comunes que comparte cada sector. De tal manera que esto nos va a ayudar a hacer una prioridad entre las empresas del mismo sector para contribuir a las agendas a una agenda, perdón, de una gran magnitud como es la Agenda 2030. No todos los sectores impactan igual en uno de ese que en otro. Creo que todos los sectores tienen que hacer un análisis muy exhaustivo de cuáles son las metas en las que su sector económico puede tener un impacto, ya sea positivo o negativo, justamente para luego neutralizar esos impactos negativos y potenciar el impacto positivo. De ahí que tengamos que tener un conocimiento en profundidad de la Agenda 2030. Los departamentos de sostenibilidad de las empresas deben de tener ese conocimiento para poder alinear esas estrategias corporativas, esas estrategias empresariales con esa visión sectorial de la Agenda 2030. Luego, posteriormente, será importante que entre sectores se comparta esa información para consensuar prioridades y objetivos. Como decía, para nosotros es también muy relevante para propiciar ese cambio sistémico de la economía y dirigirla hacia una economía más sostenible, más resiliente, es ese marco normativo de acción para los objetivos de desarrollo sostenible. Es necesario ese marco normativo adecuado para fomentar una sostenibilidad empresarial que ayude y acompañe a las empresas, particularmente además a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas de todos los sectores a transformar sus modelos de negocio. Y aquí me gustaría pararme en esta reflexión sobre las pequeñas y medianas empresas. Todas las economías del mundo están basadas en este tejido empresarial más pequeño y, bueno, pues con unas características concretas sobre el desarrollo sostenible y sobre los impactos que tienen, con lo cual el enfoque de cara a ayudar y acompañar a esa empresa no puede ser la misma para grandes empresas que para pequeñas y medianas. Por eso, desde el Pacto Mundial estamos creando toda una estrategia para acompañar y ayudar a las pequeñas y medianas empresas. El marco normativo, ahora mismo las empresas en nuestra región, en la zona europea, y sé que es diferente en cada región, pero sí que estamos viendo cómo la Unión Europea está emitiendo diferentes directivas en diferentes temáticas que están empujando a las empresas a ahora sí o sí avanzar hacia una gestión más sostenible. Hace unos años estaba el debate de si debía de ser todo voluntario o no. Hoy en día nosotros vemos como las empresas de nuestra región están demandando en algunas áreas de sostenibilidad, especialmente en el área medioambiental, que se legisle y que se normatice para poder jugar, entre comillas, con igualdad de condiciones en un mundo cada vez más globalizado y más exigente en cuanto a estas temáticas. Se está regulando sobre información no financiera, sobre finanzas sostenibles, la taxonomía en ese sentido, cambio climático, igualdad de género, son áreas en las que la empresa puede avanzar muchísimo, puede avanzar y puede ayudar a avanzar, con lo cual es importante que ese cambio normativo se haga realidad en algunas áreas. Además, como decía, acelerar esa necesidad hacia una economía más resiliente, más estable, más sólida, solo puede ir acompañada de una visión sostenible, una visión a largo plazo, sobre todo, y creo que estamos en un momento con una coyuntura actual muy interesante para poder destinar, bueno, en nuestro caso, todos los fondos de recuperación económica que se han concretado, en este caso en España, a través de la Unión Europea con el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y todos estos planes, bueno, pues públicos y no solo públicos, sino también las estrategias corporativas privadas deben ir acompañadas, insisto, de esta visión.
¿Cuáles son las formas para impulsar ese liderazgo colectivo más al terreno? Bueno, pues hablábamos de esas hojas de ruta sectoriales que deban de ser más ambiciosas. Creo que de la mejor manera es que las empresas se fijen unos objetivos cuantificables con un límite de tiempo y que sean objetivos ambiciosos. Esto lo que va a hacer, que además que sean públicos, va a ayudar a la empresa a irse fijando poco a poco pequeños retos y pequeños objetivos anuales, aunque la visión sea más a largo plazo. Por ejemplo, en materia de descarbonización de la economía, es importante que haya una ambición, que haya ese objetivo cuantitativo y cuantificable con un límite de tiempo. Y ahí es donde las alianzas sectoriales son importantes. Es importante que haya un consenso sobre cuáles deben de ser esos objetivos y que la mayoría de las empresas de un sector compartan esos objetivos, porque eso va a hacer que se activen acciones concretas, acciones conjuntas en esa visión hacia un futuro más sostenible. Por otro lado, creo que hay siempre empresas en un mismo sector que están muy bien situadas para expandir el mensaje de los objetivos de desarrollo sostenible en el sector. Ese sería una o la segunda de las formas para impulsar ese liderazgo sectorial. ¿Y a qué nos referimos con esto? En todos los sectores hay empresas más líderes en cuanto a sostenibilidad y creo que estas empresas tienen una responsabilidad de poder difundir y de poder compartir ese liderazgo en sostenibilidad en su sector. Por lo tanto, creo que ahí hay un compromiso que deben asumir esas empresas líderes en sostenibilidad. Por otro lado, el punto número 3, sin duda, sabemos que la innovación es fundamental para poder transformar cada sector, da igual de qué sector estemos hablando. Es importante cambiar la manera de hacer las cosas y eso, cambiar la manera de hacer las cosas, eso ya de por sí es innovar. Por eso necesitamos empresas innovadoras que estén dispuestas a asumir ese liderazgo también en la innovación y aquí las alianzas sectoriales otra vez son fundamentales. Creo que es muy interesante cómo la capacidad transformadora de una empresa puede juntarse con otra y poder así avanzar en esa transformación sistémica de la que hablábamos. En la cuarta parte, o la cuarta manera de hacer ese liderazgo sectorial en ODS, vemos la importancia de colaborar en la gestión de la cadena de suministro. Y aquí vuelvo a estar vinculado esto también a las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas, las grandes multinacionales que llevan años trabajando con cadenas de suministro globales en otras regiones, en otros países, esas cadenas de suministro son grandes, pequeñas empresas, digamos que tienen una diversidad muy importante. Y todos los esfuerzos que hace una gran empresa, una multinacional, en esa gestión de esa cadena de suministro, es información y ese aprendizaje que es necesario compartir con otras empresas que están empezando en esa gestión sostenible de las cadenas de suministro. Creo que aquí hay un aprendizaje común muy importante para poder transformar la economía en la que estamos. Y, por último, yo diría que esas alianzas deben de, una vez trazadas dentro de un mismo sector, deben de expandirse a otros sectores. No hay ni un solo objetivo de desarrollo sostenible que pueda solucionar un solo sector, con lo cual aquí, por supuesto, damos por hecho la colaboración necesaria con la administración pública, con los gobiernos, también con la sociedad civil, pero entre sectores creo que es fundamental para encontrar soluciones a los grandes retos que tenemos por delante. Nosotros, como explicaba al principio, hicimos ese análisis sectorial para entender cuáles eran los retos de cada sector, cuáles eran los retos que estaban avanzando de una manera más rápida, cuáles eran los sectores que estaban avanzando de manera más lenta. Y aunque es una perspectiva y una visión muy de nuestro país en España, y sé que este congreso es internacional y no quiero centrar demasiado estos objetivos a nivel nacional, creo que hay conclusiones que podemos compartir y creo que hay conclusiones, espero, que sean útiles para todos los que me están escuchando. Por un lado, la contribución, aquí hemos analizado 10 sectores, como veis, comercio y distribución, construcción e ingeniería civil, el sector agroalimentario, el sector farmacéutico y sanitario, el sector industrial, los servicios financieros de banca y seguros, servicios profesionales, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, turismo y, por último, utilidades y energía. Pues bien, las conclusiones en este sentido, lo que hemos hecho, el trabajo que hemos hecho ha sido, por un lado, en cada uno de estos 10 sectores, hemos hecho una correlación sobre cómo ese sector
tiene un impacto directo o cómo está vinculado directamente a cada una de las metas de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí en la diapositiva veis en la parte de la izquierda hay una correlación, en este caso el ejemplo utilizado es en el sector de las telecomunicaciones y vemos cuáles son las metas de cada uno de los ODS que tienen un impacto, una relación más directa o más cercana con ese sector. De tal manera que esto nos va a ayudar a filtrar esa información. Como decía, la Agenda 2030 es muy vasta, es muy amplia, muy transversal y hay que focalizarlo hacia ese enfoque sectorial, saber exactamente nuestro sector dónde está impactando. Una vez realizado ese filtro, hemos analizado para cada uno de esos 10 sectores cuáles son las oportunidades de negocio para cada uno de esos sectores y de la Agenda 2030 y cuáles son los retos. Esta visión, retos, oportunidades va a ayudar mucho, creemos, al sector empresarial a filtrar esa información, a quitar toda la información o, bueno, todos esos inputs que no van a ser tan útiles y centrarnos realmente en cómo podemos vincular nuestro negocio a la agenda de la humanidad, a la Agenda 2030. Por último, a la derecha hemos recogido para cada uno de esos sectores cuáles son esas políticas sectoriales o esas normativas. Encontramos en algunos sectores están mucho más normalizados, es decir, hay muchas más políticas y muchas más normas que aplican a unos sectores que a otros. Aquí lo que hemos hecho ha sido identificar cuáles son esas políticas y esas normativas para cada uno de los sectores, que nos va a ayudar también a que cada empresa, cada sector tenga esa visión sectorial. Por otro lado, hemos analizado cuáles son bueno, pues esos sectores en los que la Agenda 2030 se está avanzando más en la Agenda 2030, cuáles son esos sectores que ya están alineando sus estrategias de negocio con la sostenibilidad corporativa, quiénes los están haciendo con ese marco de los 10 principios del Pacto Global y la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para ver cuál es el conocimiento de la agenda, cuáles son las acciones concretas que se están llevando a cabo, en qué áreas tienen y qué sectores tienen objetivos cuantificables ya fijados y comprometidos por la alta dirección. Y bueno, ya hacemos en la publicación toda una serie de análisis que creo que es interesante para situar a cada sector. ¿Y cuáles son las conclusiones? Esto siempre repito con el enfoque de nuestro país, en España, pero creo que hay similitudes con otros países, estoy segura que sí, que vais a encontrar esos pequeños vínculos. Por un lado, sin duda, hay dos sectores que destacan en la implementación no solamente de la Agenda 2030, sino en general con una madurez en las estrategias corporativas vinculadas a la sostenibilidad. Y esos dos sectores son el servicios financieros, los bancos, y las entidades vinculadas a la energía. Estos dos sectores, ya sea bien porque hay muchas normativas que les afectan o bien porque el mercado ya se lo está exigiendo a través de los inversores, los consumidores, los accionistas, sí que vemos que hay un avance mucho más rápido que en otros sectores económicos. También el sector farmacéutico destaca sin duda. Digamos que en los sectores quizá menos desarrollados encontramos el comercio y la distribución y encontramos también el sector del turismo, por ejemplo. Esto también es muy útil para las redes locales de Global Compact porque yo creo que nos da claves para poder también ver dónde se necesita más ayuda y dónde poder desarrollar programas de aprendizaje para estas empresas. Con lo cual yo creo que estas reflexiones es importante de vez en cuando pararse, analizar, preguntar a las empresas y poder hacer esta priorización de temáticas y de áreas, en este caso sectoriales. En este estudio también hemos bueno, pues analizado cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible más trabajados y, por lo tanto, prioritarios para cada uno de los sectores. Aquí lo que vamos a ver es que hay varios ODS que se repiten constantemente en varios sectores, con lo cual esos serán esos ODS transversales a todo el sistema económico, en este caso español, pero luego vamos a poder analizar cuáles son los ODS específicos para un sector u otro, de tal manera que vamos a poder hacer una visión mucho más sectorial. Hemos querido incluir también buenas prácticas de empresas que comparten alianzas que están llevando a cabo
bueno, pues alianzas sectoriales, obviamente, con otras empresas del sector, grandes, pequeñas, y hemos querido en cada uno de los sectores poner, bueno, pues experiencias de éxito, tanto de grandes empresas como de pequeñas y medianas empresas. Y no solamente alianzas, sino también compromisos, como decía, la importancia de ya aterrizar. Llevamos 7 años de Agenda 2030 y yo creo que ya es el momento realmente de aterrizarlo, de poner objetivos concretos, de cuantificar realmente cuáles son esos compromisos y seguir avanzando en ello. A la izquierda también veis una muestra que desarrollamos en este estudio sobre cuáles son esos indicadores que hemos utilizado para ir midiendo bueno, pues esa visión sectorial para la necesidad, digamos, de desarrollar esas alianzas sectoriales con la Agenda 2030. Y por último, bueno, algunos datos sobre esa consulta al sector empresarial. Contestaron casi 2.000 entidades, 2.000 empresas, grandes, pequeñas, que formaban parte del Pacto Mundial, otras que no, para ver un poco cómo estaban implementando los ODS y, sobre todo, con un especial enfoque en el objetivo 17 de las alianzas, cómo estaban llevando a cabo esas alianzas. Bueno, pues bien, el 38% nos comunicaban que en el marco de los ODS ya han integrado actividades y procesos en diferentes departamentos y áreas de la empresa. Creo que podemos ser todavía muchísimo más ambiciosos. También coincidimos en ese porcentaje sobre las empresas que han llevado a cabo alianzas con otros actores sectoriales para contribuir a los ODS. Igualmente coincide en ese porcentaje las empresas que han desarrollado productos o servicios que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, proyectos de acción social con un 29% y bueno, un 7% solo de las empresas que incorpora en su sistema retributivo de la compañía variables ligadas al desempeño en materia de sostenibilidad. Creo que ese es el último paso que estamos esperando, que se vinculen esos sistemas retributivos a los objetivos conseguidos en sostenibilidad. Creo que esto internamente en las empresas puede ayudar sin duda a acelerar ese cambio, ¿no?, en la manera de hacer negocios y en la manera de concebir las estrategias empresariales. Y por último, bueno, aquí hemos querido resaltar una buena práctica de una empresa española sobre alianzas. Esta empresa, además, bueno, es un estudio que se hizo sobre el impacto de los derechos humanos, perdón, encabezado por una organización indígena nacional de Colombia. Justamente por eso querido destacar esta buena práctica entre muchas que teníamos, junto con organizaciones regionales de allí de Colombia. Y Zabala, bueno, pues ha participado aportando su experiencia técnica y los conocimientos metodológicos para llevar a cabo este estudio. Bueno, es simplemente un pequeño ejemplo de cómo se está llevando a cabo alianzas sectoriales y alianzas con una visión más sectorial. Voy a dejar de compartir pantalla. Con esto mi presentación, mis diapositivas ya se habrían terminado. Y nada, simplemente una vez más agradecer. Voy a compartir con los organizadores el enlace a esta publicación para que la podáis, todo el mundo poder tener acceso a ella. Y nada, y simplemente acabar dando las gracias por esta oportunidad. Me hubiera encantado y espero que la próxima vez pueda venir en persona al Congreso. Creo que es una gran iniciativa y bueno, y como siempre con nuestros hermanos colombianos, agradecidísima de poder compartir este tiempo con vosotros. Espero que haya sido de utilidad. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.